Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. La sonrisa de un ingeniero es la expresión del progreso de un país. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita arrojar la suma de los primeros n números múltiplos de 3. Así, por ejemplo, la suma de 3 más 6 más 9 es igual a 12. Es decir, la suma de los 3 primeros múltiplos de 3. Planteamos la solución en un programa de 8 líneas. En la línea 5, a una variable número le vamos a asignar un valor ingresado por el usuario. Es decir, usamos la función o el método input. El método input permite capturar información de entrada del usuario. La manera de usar es muy sencilla. Escribimos la palabra input, paréntesis y entre comillas dobles el mensaje que queremos que el usuario vea. Cuando el programa compile, el usuario verá el mensaje, ingresará un valor y al presionar Enter, ese valor entonces se almacenará en la variable, en este caso en la variable número. Pero observe que el método input está dentro del método int, es decir, se hace un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. O sea, lo que el usuario ingrese lo convertiremos a entero y luego ese entero se lo almacenaremos a la variable número. Como la variable número se va a utilizar en operaciones aritméticas, es necesario garantizar que sea de tipo numérica. Recuerde que en Python las variables no se declaran, entonces serán de tipo según la información que almacenen. Por eso garantizamos que la variable número recibirá un entero. También recuerde que en Python, si usted desea, puede omitir, poner punto y coma al finalizar cada instrucción. En la línea 7 vemos el método print. El método print permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Si la variable mostrar no es de tipo string, hay que convertirla a string, es decir, hacer un casting a string, porque el método print solamente permite mostrar texto. Por eso vemos que la variable número y la operación aritmética que realizamos se convierten a string porque arroja un resultado numérico. Observe entonces que necesitamos arrojar una suma de una serie. Las series matemáticas se representan por una fórmula. Entonces, si usted sabe la fórmula, puede usarla de manera directa y se ahorraría entonces darle una solución de otro tipo. Por ejemplo, este programa se pudo haber realizado usando un ciclo, pero como sabemos que la suma de los primeros múltiplos de 3 se genera a partir de fórmula n por 3 más n por 3, todo eso sobre 2, entonces la usamos. Esta es la tutorial ejercicio: crear un algoritmo que permita arrojar la suma de los primeros múltiplos de 3. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra